Ignacio Indio Figueredo y las tres Marialayas, cuarta parte. En esta cuarta y última parte de este trabajo de investigación, concluiremos por qué la canción Marialaya, tal como lo demostramos, es de la autoría de Ignacio Indio Figueredo. Hasta este momento, y de acuerdo a las tres primeras partes, conocemos que la canción ha sido atribuida a tres autores distintos, incluyendo a Figueredo. En primer lugar, tenemos la autoría imputada a Cupertino Ríos en la composición musical y la lírica a Manuel Pérez Acosta. Esta autoría es consecuencia de un trabajo ocurrido entre 1952 a 1958 de la sobrina de Cupertino, la señora Petra Ríos, donde, basada en testimonios orales de músicos de la época, concluye que Marialaya la compone su tío Cupertino en el año de 1905. En segundo lugar, tenemos la autoría otorgada por la familia Fleitas Beroes a Mariano Hurtado Rondón. Se basan, por un lado, en los relatos recibidos por el poeta Germán Fleitas Beroes de don Julio García, publicándose la parte inherente a Marialaya en el blog Vivencias Llaneras del Abuelo el 13 de enero del año 2013. En ese relato se indica que Marialaya era hija de un cura en una mujer de nombre Juana Laya. Esta Marialaya, cuyas características fenotípicas las describen como una mujer blanca de ojos claros y cabello rubio. Según esta versión, la autoría pertenece en su composición musical a Cupertino Ríos y Manuel Pérez Acosta y la letra a Mariano Hurtado Rondón. Por otro lado, cabe mencionar lo relatado por el hijo del poeta Germán Fleitas Beroes, el doctor Germán Fleitas Núñez, cuyas palabras, recogidas y publicadas en el blog Vivencias Llaneras del Abuelo el 17 de octubre del año 2011, dicen lo siguiente: que don Mariano Hurtado Rondón le contó que Marialaya, de 14 o 15 años, trabajaba con su mamá Juana Laya en la cocina, cuando Mariano tenía la edad de 16 o 17 años. A partir de allí se generó un romance cuyo desenlace culmina con la canción Marialaya. Es importante destacar, si tomamos en cuenta la versión de la familia Beroes, que ni en los escritos de Julio García recibidos por el poeta Fleitas Beroes, ni en lo contado por el doctor Fleitas Núñez indican la fecha en la cual probablemente se compuso la canción. Sin embargo, tal como hemos encontrado en el acta de presentación de Mariano Hurtado Rondón, dicho poeta nació el año 1881 y se supone conoció a Marialaya, que tenía aproximadamente de 14 a 15 años, entre el año 1897 y 1898, cuando Mariano tenía entre 16 a 17 años, por lo que probablemente, y según esta versión, la canción la compuso Mariano Hurtado antes del año 1900, a una Marialaya que habría nacido entonces entre el año 1883 y 1884. Aunque no es posible demostrar la existencia de esta Marialaya como persona, como ser físico, visto que al ser hija de un cura, no podría tener un acta de reconocimiento según la moral y las costumbres de la época. En tercer lugar está la versión de Marialaya de Ignacio Figueredo, versión que, según la propia india Marialaya, la nacida en Guachara, municipio Achaguas del estado Apure, a los 76 años de edad, declara bajo juramento ante un tribunal que Figueredo le compuso la canción en el año de 1914 en una fiesta en el Fundo La Julianera, de lo cual fue testigo inclusive el prefecto del pueblo, el capitán Martínez.
Quizás a esto se refería el gran concertista de cuatro, Freddy Reina, cuando, según el trabajo realizado por Lugo Rodríguez en el año 2021, Freddy Reina afirmaba que cuando descubrió al indio, descubrió que María Laya era de él. Afirmación que también hacía Osvaldo Lares, el gran musicólogo, en el mismo trabajo de Lugo, donde aparece una cita afirmando por parte de Osvaldo Lares que la india María Laya, de 14 años, inspiró al arpista Ignacio Figueredo para componer la canción María Laya en el hato de Pedro Laya. Como vemos, de las tres María Laya, la primera autoría se le otorga a Cupertino, basada solo en una recopilación oral de su sobrina Petra Ríos. La segunda María Laya se le otorga la autoría a Mariano Hurtado Rondón, basado en unos cuentos e información verbal de la familia Veroes. Y la tercera María Laya se le otorga a Ignacio Indio Figueredo y cuya autoría ha sido acreditada por la propia India María Laya, por Freddy Reina y Osvaldo Lares, quienes afirman la autoría del indio sobre la canción, entre otros quienes han publicado este tema y que hemos mencionado en la tercera parte de este trabajo. No cabe duda que la acreditación por los familiares de Cupertino a la canción María Laya, igual que la acreditación a Mariano Hurtado Rondón por la familia Veroes, quienes tienen una relación parental por afinidad, ya que una hermana del poeta Fleita Veroes era casada con un hermano del poeta Mariano Hurtado Rondón. Además, la acreditación de la autoría a Ignacio Figueredo generó controversias que se vieron reflejadas en su momento en la prensa escrita y hablada, y hoy día en las redes sociales. En dichas redes sociales existen páginas de diversa índole que han tratado el tema y me ha llamado la atención especialmente el enfoque dado por algunas páginas donde otorgan la autoría de María Laya directamente a Mariano Hurtado Rondón, cosa que paso a comentar. Esta controversia, según lo que yo he logrado alcanzar en cuanto a la revisión, se genera el 30 de noviembre del año 2010 en una publicación del blog de Cuenta del Abuelo, donde se habla sobre María Laya y tiene como título María Laya, Indio Ignacio Figueredo. Narran allí lo siguiente, abro comillas: esta importante y representativa canción ha recorrido Venezuela por muchos años, volando en alas del romanticismo, y su música viene del siglo XIX como una composición presuntamente del legendario José Cupertino Ríos. Ya comienzan en su análisis y dicen que es una composición de Cupertino Ríos, pero presuntamente no se la acreditan. Luego dicen en el siguiente párrafo, se dice por allí que la letra fue inspirada en una mujer que Figueredo conoció en una fiesta, también que era una mujer cuya belleza era de leyenda. Entonces, piense que también lo dejan en duda porque dicen, se dice por allí. O sea, no está claro para ellos, no lo dan, no lo acreditan a Figueredo. Pero luego en otro párrafo dicen lo siguiente: una versión más antigua, menos conocida, pero de la cual tenemos ciertas pruebas que publicaremos más adelante, dice que la letra de esta canción fue compuesta por Mariano Hurtado Rondón. Fíjense que ellos mencionan acá que tienen ciertas pruebas que van a publicar. Bueno, seguimos revisando las publicaciones de este blog y nos encontramos que continúan con lo siguiente: la historia que a continuación narraremos y que es la verdadera historia, ya no son ciertas pruebas, sino que lo dicen que es una historia verdadera. Sigo narrando, que inspiró la canción, no fue contada por la familia del poeta Fleitas Veroe. Entonces, fíjense ustedes que las pruebas que dan, que ellos dicen que nos van a dar, previamente descalificando o negándole la acreditación a José Cupertino Ríos y a Ignacio Indio Figueredo, realmente es un cuento que según ellos cuenta la familia Veroes.
Y ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuáles eran esos cuentos. Sin embargo, continúa esto el 7 de julio del 2011, lo siguiente. Leo textualmente en Cuenta el Abuelo, en el blog de Cuenta el Abuelo, 7 de julio del 2011, lleva como título el trabajo María Laya y su leyenda. Dice, ¿quién no se ha intrigado por conocer la historia de los amores y la belleza sin igual de la India María Laya? Amores y bellezas que se convirtieron en leyenda y que quedaron grabados en la historia musical venezolana por el famoso pasaje que lleva su nombre. Pero hay detrás de ese nombre una historia poco conocida, pues invariablemente al oír los acordes de María Laya, inmediatamente pensamos en el Indio Figueredo como el autor de la misma. Pero luego dicen lo siguiente en otro párrafo. No es así y lo decimos después de hacer ciertas investigaciones y recopilar ciertos testimonios. El autor de la letra no es el Indio Figueredo, como cree la mayoría. La letra fue compuesta por Mariano Hurtado Rondón, el autor de las también famosísimas piezas Los Caujaritos y Cariño Lindo. En cuanto a la música, se cree que pertenecía al folclore popular y fue arreglada por el Indio Figueredo. Entonces, en este blog definitivamente desconocen, ya se olvidaron de Cupertino Ríos como autor de la música y en todo caso de Manuel Pérez Acosta como autor de la letra en la primera María Laya que ya hemos comentado, y también ya descartan definitivamente a Ignacio Indio Figueredo, inclusive como autor de la música, y le acreditan la letra directamente a Mariano Hurtado Rondón. Reitero, las pruebas que están mostrando según ellos son unos cuentos que cuenta, según el blog, la familia Verón. En cuanto al reclamo, encontramos inicialmente que para el año de 1956, Figueredo fue acusado por la familia y los deudos del compositor José Cupertino Río de plagiar algunas de sus creaciones. Lamentablemente, la reseña de Crónicas del Tanato, publicada el 24 de mayo de 2022, no indica cuáles creaciones, pero podemos asumir que María Laya estaba entre ellas. Como vemos en la reseña, Figueredo fue a Caracas a desmentir la especie y acusa a la ABAC, aquella asociación venezolana de autores y compositores de María Luisa Escobar, que fue fundada por ella, y a SACBEN, que fue fundada por Alfonso Larraín, de propiciar esos malentendidos. No olvidemos que entre 1952 y 1958, Petra Ríos, sobrina de Cupertino, recoge información oral sobre las composiciones de Cupertino, y también en 1958 otro sobrino de Cupertino de nombre Valdimiro publica un opúsculo sobre la obra de Cupertino. Suponemos además de publicar la obra de Cupertino tenía como fin sustentar el reclamo hecho en el año 1956. Otro reclamo que se hace sobre los derechos de la canción María Laya está reflejado en un recorte que se presenta en el mismo blog de Vivencias Llaneras del Abuelo, el 7 de julio del año 2011. Presenta como un recorte de prensa antiguo y contiene una entrevista realizada al poeta Germán Fleitas Veroes. Allí el poeta reclama la cancelación por parte de la ABAC los derechos de autor de su persona y de Mariano Hurtado Rondón, indicando estar autorizado por la viuda de Mariano Hurtado para tal fin, y es explícito en mencionar que el autor de la letra de María Laya es Mariano Hurtado Rondón, y que él desconoce el autor o compositor de la música. Además, en el recorte existe un comentario del poeta Veroes donde indica que sus letras son muy conocidas y que Juan Vicente Torrealba, al registrar las letras que escribió para él, lo incluía como autor en las grabaciones. Sobre este recorte de prensa debo realizar algunos comentarios. El primero tiene que ver con el recorte de prensa en sí mismo, tal como lo presenta el blog. Realmente es un recorte que carece de fiabilidad documental.
debido a que no tiene fecha y lugar de publicación, además de no indicar en cuál diario o cuál prensa circuló. Inclusive no aparece quién realizó la entrevista, de tal manera que un documento que adolece de los elementos esenciales de una fuente documental lo hacen poco fiable para ser utilizado como argumento. Sin embargo, me atrevo a realizar algunos comentarios sobre su contenido. En primer lugar, indica allí el poeta Veroes que representa a la viuda de Mariano Hurtado Rondón. Información importante porque entonces presumimos que Mariano Hurtado Rondón ha fallecido, no pudiéndose estimar su fecha de defunción porque, como decía, el documento de prensa carece de fecha de publicación. En segundo lugar, el poeta allí indica claramente su opinión en cuanto a que Mariano Hurtado Rondón es el autor de la letra de María Laya y desconoce quién es el compositor de la música, excluyendo entonces definitivamente a Figueredo. En tercer lugar, el poeta reclama las regalías a la Abad fundada por María Luisa Escobar, quien, recordemos, asesoraba a Juan Vicente Torrealba, quien a su vez funda la disquera Banco Largo para proteger sus derechos como autor y compositor. Además, el poeta Fleita Veroes indica en el mismo recorte que Juan Vicente Torrealba siempre lo incluyó en las grabaciones como autor, lo que confirmaría entonces que Juan Vicente Torrealba siempre estuvo claro con el manejo de los derechos de los autores y compositores. Es interesante hacerse la pregunta, ¿por qué Juan Vicente Torrealba sí incluyó a Germán Fleitas Veroe como autor de las letras que él escribía? ¿Por qué no incluyó a Mariano Hurtado Rondón cuando Juan Vicente Torrealba grabó María Laya en 1951 y colocó a Ignacio Figueredo como autor de la canción? Y desde mi punto de vista, debido a que Juan Vicente Torrealba fue alumno de Ignacio Indio Figueredo y de un hijo de José Cupertino Ríos, el señor Paulino Esqueda, él conocía la obra de ambos artistas. Por lo tanto, él conocía que Indio Figueredo era el autor de María Laya y no José Cupertino Ríos, ni Manuel Pérez Acosta, ni Mariano Hurtado Rondón. Por lo tanto, él, que era el dueño de la disquera Banco Largo, cuando graba 78 revoluciones por minuto, el disco número 4, en la sesión de grabación número 7 de Juan Vicente Torrealba, cuando graba María Laya, él coloca como autor a Ignacio Figueredo, porque recordemos que él conocía el tema y manejaba muy bien el tema de los derechos de autor, porque además la fundadora de la ABAC era su mentora, era María Luisa Escobar, quien lo asesoraba. Él, por supuesto, funda esta disquera Banco Largo, como bien mencioné, para no solo porque era de su propiedad desde el punto de vista económico, sino porque defendía los derechos de autores y compositores, y específicamente también de su propia obra. Entonces, si uno mira que Discos Banco Largo fue creado con el fin de proteger sus derechos como intérprete y compositor, y que era asesorado Juan Vicente Torrealba por María Luisa Escobar, entonces no puede concluir otra cosa que y además que Juan Vicente Torrealba fue alumno tanto de José Cupertino a través de su hijo y de Ignacio Indio Figueredo, y que conocía su obra, no puede uno concluir otra cosa que Juan Vicente Torrealba para 1951 estaba en claro conocimiento que el autor de la canción María Laya era Ignacio Figueredo, y por eso es que aparece acreditado en el disco de 78 revoluciones por minuto número 4 en el lado A, María Laya, Ignacio Figueredo como autor de esa canción. Y esto, por supuesto, se ve reflejado en
un registro que hace Ignacio Indio Figueredo en el año 1955. Figueredo, en un documento fechado el 23 de abril de 1975, dice lo siguiente: también es de mi propiedad el pasaje María Laya, según certificado de propiedad intelectual que tengo en mi poder, emanado de la oficina principal del registro público del Distrito Federal, el cual quedó registrado bajo el número 15 al folio 270 del Registro General de Propiedad Intelectual de fecha 5 de abril de 1955. Ahí aparece la firma autógrafa de Ignacio Indio Figueredo y su letra, y su número de cédula, perdón, 883957. Entonces, Ignacio Indio Figueredo, como ustedes ven, una firma autógrafa de una persona que aprendió a firmar, pero una persona analfabeta. Ignacio Indio Figueredo hacía sus composiciones musicales y la letra se la dictaba en un cuaderno a uno de sus hijos o sus nietos. De esa manera componía las canciones Ignacio Indio Figueredo. Dice allí entonces que registró la canción el 5 de abril de 1955. Esto es un dato muy interesante porque él, fíjense que pudo registrar su canción sin novedad, pero no solamente la registró, sino que además, como ustedes saben, Luis Alfonso Larraín, que fue fundador también con María Luisa Escobar, participó en la fundación de la ABAC. Luis Alfonso Larraín fue el fundador de SACBEN el 16 de mayo de 1955, es decir, un mes después que Figueredo registró su canción. Luis Alfonso Larraín es una figura importante en esto porque Luis Alfonso Larraín ese 5 de abril de 1955 presenta ante la oficina del registro la siguiente solicitud donde dice: yo, Luis Alfonso Larraín, mayor de edad, venezolano de este domicilio, en mi carácter de representante de la sociedad encomandita Alfonso y compañías inscrita en el registro mercantil de esta ciudad, firma que a su vez ejerce la representación de los ciudadanos y enumera un listado de ciudadanos, entre ellos el número 19 en ese documento, Ignacio Figueredo. Fíjense que no dice Ignacio Indio, dice Ignacio Figueredo, tal cual aparece en el disco número 4 de la canción María Laya. Entonces, Luis Alfonso Larraín dice que representa a Ignacio Figueredo en ese documento porque Ignacio Figueredo es el autor de la canción María Laya, corrillo del cual entonces es autor para los fines legales y que está acompañado de las melodías y bajos de las obras mencionadas, así como también copias de la parte literaria. Es decir, Luis Alfonso Larraín, el fundador de SACBEN, es quien registra a nombre de Ignacio Indio Figueredo la canción María Laya en su letra y música. Es interesante esto porque, como les decía, Luis Alfonso Larraín era un hombre conocedor de los derechos de autor. La Asociación Venezolana de Intérpretes y Productores de Fonograma, que fue fundada en el año 93, en el 2014 saca un homenaje a Magdalena Sánchez, que por supuesto es la reina del folclore de Venezuela, que fue la que interpretó María Laya en esa grabación del 51, y dicen en un párrafo que Magdalena Sánchez es llamada para llevar al acetato dos piezas que le dieron renombre en Venezuela, como es María Laya y los Caujaritos. La número 4 del 78 RPM de Discos Banco Largo, acreditado a Ignacio Figueredo la canción, y los Caujaritos, el número 5 del 78 RPM de Discos Banco Largo, donde no se acreditan autor. Pero aquí dicen que esas dos piezas son ambas de Ignacio Indio Figueredo y que Magdalena Sánchez fue acompañada por el maestro Juan Vicente Torrealba. Entonces, están muy claros esta Asociación Venezolana de Intérpretes y Productores de Fonograma, AVINPRO, quien fue el autor de estas importantes canciones. Existe un documento muy importante que debemos mostrar acá. Y tiene que ver con el catálogo de la Asociación Venezolana de Autores y Compositores, ABAC, la cual, como ya hemos mencionado, fue fundada por María Luisa Escobar en el año de 1947.
Este catálogo, cuya portada se muestra y que hemos visualizado en videos anteriores, presenta el resumen del primer y segundo catálogo de esta Asociación Venezolana de Autores y Compositores. En cuanto a los títulos de obras musicales venezolanas de género popular, correspondiente, como bien lo dice allí, a la nómina de socios inscritos hasta el 1 de marzo de 1965. Debo destacar que este catálogo está bajo la custodia del señor Orlando García, quien es nieto del gran autor y compositor don Alí José García, autor de piezas de vals tan importantes como Puerto La Cruz y Cachamaure, entre otras obras de este insigne poeta y compositor, quien además fue el poseedor de este catálogo, el cual luego de su fallecimiento pasó a la custodia familiar. En las notas al editor que aparecen en el catálogo, podemos leer lo siguiente, abro comillas: la Abad espera que la publicación de este resumen del primer y segundo catálogo de títulos de obras musicales venezolanas del género popular serán eliminados en lo posible muchos problemas que vienen confrontando los compositores nacionales en relación al crédito legal que corresponde al nombre del autor de cada obra, tanto en publicaciones y grabaciones como en ejecuciones públicas en general. Cierro comillas. Estas notas son muy importantes. Como ustedes observan, dice que la compilación de este catálogo permite eliminar los problemas relacionados al crédito legal que en muchas obras, como por ejemplo la de María Laya, como hemos visto durante el desarrollo de este trabajo, hay quienes han pretendido desconocer la autoría, en este caso de Figueredo. Por otra parte, como vemos en la página 83 de este catálogo y con el número de inscripción número 3695, aparece registrado el título de María Laya, género pasaje, ya acreditado, como vemos, al autor Ignacio Indio Figueredo. Es decir, la Abad en su catálogo, recopilado hasta marzo de 1965, refiere como autor de María Laya, y vale recalcarlo, a Ignacio Indio Figueredo. Pero el blog no termina, en las redes no se termina el descrédito o digamos la lucha para dar la autoría a Mariano Hurtado Rondón y sacar a Ignacio Indio Figueredo de la conexión que tiene el pueblo con esta canción e Ignacio Indio Figueredo como autor, como ya lo vimos. Y dice que en San Juan de Payara, ellos relatan, van a San Juan de Payara, supongo yo, toman una foto de ese monumento que está dedicado a María Laya y dicen lo siguiente: en San Juan de Payara podemos encontrar un sencillo monumento dedicado a una mujer llamada María Laya. En este blog, cuenta el abuelo, relatan eso de esta manera: podemos encontrar un sencillo monumento. Yo por supuesto, tengo discrepancia con este relato porque no es un sencillo monumento, es un gran monumento. Todo el que ve este monumento ve que es un monumento importante, un monumento orgullo no solamente para los apureños, sino para los llaneros, a quienes conocen de la música venezolana criolla, de la música vernácula, apureña. Entonces es un monumento muy importante, no es un sencillo monumento. Allí, pues, por supuesto, tengo mis diferencias. Además dicen, relatan lo que dice la reseña que está allí en una placa. Dice: la India María Laya nació en 1902. Claro, para ellos, para quien publica esto, que pretende, digamos, desconocer la importancia de la India María Laya nuestra, de la canción de Ignacio Indio Figueredo, discrepa seguramente porque aquí dice que nació en 1902. No concuerda evidentemente con la María Laya rubia, ojos azules, pelo rubio,
una catira totalmente que fue la que se supone nació aproximadamente en 1804 y que cuando tenía una edad entre 14 y 15 años conoció a un Mariano Hurtado Rondón de aproximadamente 17 años a finales del siglo XIX. Esta es una María Laya de principios del siglo XX. No, entonces no sería, no concordaría pues esta María Laya con la historia que cuentan la familia Beroe, como dice el blog que relata esto. Luego finalmente dice, esta larga reseña es en realidad bastante imprecisa, pues no dice concretamente qué acciones la hicieron merecedora de reconocimiento. Prefiero entonces ver ese monumento como un homenaje a una de las más trascendentales canciones del llano antiguo. Por supuesto, ellos pretenden ver ese monumento como un homenaje a la canción, porque si lo ven como un homenaje a la mujer que existió, que vivió, que Figueredo le dedicó esa canción, ya entonces se les cae la historia que fue contada por Julio García, que se supone que le contó Mariano Hurtado Rondón a el hijo de Germán Fleitas Beroe, que es un connotado historiador y cronista. Por supuesto, ya no habría concordancia con estas historias. Entonces prefiere verla como una homenaje a una canción y no como un homenaje a la mujer, porque esa mujer existió. Hay una foto del Indio Figueredo con María Laya y hay una María Laya que tiene partida de nacimiento, que tiene acta de defunción, que estuvo casada, que tuvo hijos, que algunos de sus hijos viven, y que esta María Laya firma un documento que es presentado al juzgado superior en lo civil, mercantil y penal de tránsito, de trabajo y de menores de la circunscripción judicial del estado Apure, donde dice que yo, María Laya, mayor de edad, nacida en Guachara, distrito Achaguas, del estado Apure, domiciliada actualmente en San Juan de Payara, distrito Pedro Camejo del estado Apure, de 76 años de edad, hago constar por medio de la presente que el pasaje María Laya es de su legítima propiedad, es decir, del Indio Figueredo, y fue compuesto en el año 1914 en una fiesta en la cual yo me encontraba presente y fue dedicado a mi persona, lo cual testifico y bueno, relata allí los aspectos formales de la legalidad del asunto. Entonces, fíjense, esta no es la María Laya rubia que nació a finales del siglo XIX, esta es una María Laya de carne y hueso, no es una María Laya de un cuento que se convierte en mito, no, esta es una María Laya real, que además el señor Rafael Castillo, de cédula que tiene una cédula de identidad que se lee aquí como 888452, Rafael Antonio Castillo, de 79 años, dice que él se encontraba en Guachara en una fiesta en un fondo llamado La Julianera, fondo que existe actualmente, el lugar donde se ubicó. Estaba el capitán Martínez, que era prefecto de Guachara, bueno, y relata cómo ocurrieron los hechos donde Indio Figueredo, el capitán Martínez y María Laya se encontraron y se inspiró entonces el Indio en una canción. Entonces son hechos ciertos. Este señor Rafael Antonio Castillo existió, no conozco en este momento si ya falleció, pero firma este documento, tiene una cédula de identidad, testifica sobre los hechos que ocurrieron, que él se encontraba presente. El capitán Martínez, que fue prefecto, es un individuo que estuvo en Guachara, que tuvo hijos, que hay algún hijo vivo todavía, falleció. Finalmente, es correcto decir que la creación de Figueredo ha estado sujeta, como muchos otros autores y sus creaciones, a la controversia y reclamos por su autoría. Sin embargo, es evidente la robustez en vida de Ignacio Indio Figueredo, en demostrar y sostener que él fue el autor de la canción María Laya, a pesar de los intentos por quienes mediáticamente y con mezquinos intereses han tratado de posicionar versiones distintas. Además, es irrefutable lo afirmado por grandes e importantes estudiosos de la música llanera,
quienes reafirman la autoría de Figueredo sobre la canción. Para los apureños, la canción María Laya no es una discusión sobre regalías y explotación económica de los derechos de la canción. Para los apureños, María Laya de Ignacio Indio Figueredo es un tema de identidad. Al igual que Apure en un viaje, Fiesta en el Orza, Semana Santa en Achaguas, Sentimiento apureño, entre otros grandes temas. Los apureños sabemos que la canción María Laya es de Figueredo, no porque nos echaron un cuento que pasó a ser un mito, una leyenda desvanecida por carecer de elementos profundos para sostenerla. Sabemos que es de Figueredo porque en su creación, además de la divina providencia, intervino gente cuya existencia está probada, y porque fueron parte de esa construcción, gente verdadera, gente que conocemos, que viven o vivieron allí donde todo ocurrió, en aquellos lares y correríos del Indio, en Guachara, en Achaguas, aquellos lugares que Antonio Esteves, Freddy Reina y Reinaldo Espinosa Hernández llegaron después de un largo viaje, conociendo al indio y a su obra, nacida de lo más profundo del folclore apureño. Es por eso que los apureños defendemos y defenderemos la obra del indio, porque oír al indio es sentirnos en casa, calienticos, en una silleta al lado de un fogón, allí pensativos, esperando el primer café de la mañana. En una potrancabaya, salí para el Bajo Apure, en una potrancabaya, tan solo por conocer a la India María Laya, tan solo por conocer a la India María Laya. Yo había perdido la fe de que pudiera encontrarla. Yo había perdido la fe de que pudiera encontrarla, pero me dieron razón, ay, razón, que la habían visto en Achagua. Pero me dieron razón, ay, manitico, que la habían visto en Achagua.